Álvaro Uribe será llevado a juicio. El expresidente, desde el inicio de su proceso, ha gozado con todas las garantías procesales. En el 2019 fue llamado a indagatoria por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En el 2020, y para hacerle el quite a una orden de aseguramiento, Uribe renunció a su fuero de congresista para irse corriendo, huyéndole a la Corte Suprema de Justicia y buscando quedar bajo el buen resguardo de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Fiscalía que desde el principio empezó a buscar no acusar a Uribe, sino la preclusión de su proceso, a pesar que diferentes jueces, tanto de control de garantías como de conocimiento en las diferentes etapas procesales, determinaban que el proceso gozaba de presunción de legalidad y que había mérito suficiente para llevar al expresidente a juicio. Pero eso cambió. Por el reparto, le llegó este caso a un nuevo fiscal delegado ante la Corte, quien antes del empalme con la nueva fiscal determinó que habían incluso nuevas pruebas que meritaban llevar a juicio a Álvaro Uribe Vélez, reencauzando la verdadera función de la Fiscalía, y es ser el ente acusador, no el ente defensor de un expresidente. La justicia sigue avanzando. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos ven aquí en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por dejarnos sus comentarios, por acompañarnos y por compartir cada uno de los episodios del Cuadrante Alfa, que nos ayudan mucho para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Así que contamos fundamentalmente con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, se ha conocido para hoy 9 de abril, momento en que estoy grabando este episodio podcast, que la Fiscalía cambió de decisión, cambió de parecer. Afortunadamente, la Fiscalía escuchó a los jueces, escuchó a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía escuchó a la justicia, acata lo que la justicia le ha determinado en diferentes etapas procesales frente al caso Uribe y va a cambiar de rumbo. Ya no va a buscar la preclusión de Uribe, sino que lo va a llevar a juicio. Lo va a acusar formalmente. ¿Y qué pasa? Hagamos un recuento rápido para poner en contexto. Uribe, como ustedes bien saben, en su momento quiso radicar una serie de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia en contra de Iván Cepeda. La Corte recibió las denuncias, empezó a investigar y determinó que Iván Cepeda no era responsable, no había culpabilidad, no se había desvirtuado la presunción de inocencia en contra de él. Por lo tanto, declaró el archivo de ese proceso, pero sí encontró mérito suficiente para empezar a investigar a Uribe por fraude procesal, soborno a testigos, mejor dicho, por atentar contra la justicia. Una vez más, no es la primera vez que Uribe atenta contra la justicia, e incluso la tuvo chuzada durante su gobierno. Están los escándalos del DAS, está en todo el escándalo de las chuzadas, está todo esto, ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades. Pues bueno, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe. Uribe, que ya era senador de la República, por lo tanto, su proceso cursaba bajo los parámetros del sistema escritural del procedimiento penal, por decirlo así, el propio de la Ley 600 de 2000. ¿Por qué? Porque resulta que por ley se establece que los aforados, que son los congresistas, que son los magistrados, ¿no? los altos cargos dentro de las ramas del poder público, gozan de un proceso diferente al que nos toca a nosotros, los ciudadanos del común. Nosotros estamos amparados bajo el proceso del sistema penal acusatorio, en donde hay una fiscalía que es la que acusa, hay una defensa que es la que busca defender y garantizar todo el proceso, y hay un juez que conoce ese proceso y a ese juez se le llevará al convencimiento sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona que llevan a juicio. Resulta que para los aforados existe un procedimiento que es escritural, no es acusatorio, no es rápido, es un proceso lento, es un proceso propio de los que habían antes en Colombia, antes de la llegada del sistema penal acusatorio. ¿Que por qué existe eso? Pues porque los congresistas así lo establecieron y ellos son los que hacen las leyes y ellos por ley establecieron que los aforados están con ese procedimiento. ¿Deberían cambiarlo? Sí,
Deberíamos tener todos por igual, independiente del fuero, independiente del cargo, el mismo procedimiento. Digo el mismo procedimiento, no un procedimiento completamente diferente, garantista en exceso para ellos, extremadamente lento para ellos, pero que aún así la Corte Suprema de Justicia, que se vuelve ya el juez natural de los magistrados, no, sino de los congresistas, asume sus casos. Por otro lado está la Cámara la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones, quien asumirá entonces los casos en contra de los magistrados de las altas cortes. Como se dan cuenta, yo te investigo, tú me investigas, yo te juzgo, tú me juzgas. Más o menos es algo así. Listo. Entonces Uribe, siendo congresista, su proceso lo asume la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Lo llaman indagatoria en el 2019, Uribe va, y ya para el 2020, en plena pandemia, la Corte determina que hay mérito suficiente que incluso conlleva a dictarle medida de aseguramiento. Uribe estuvo recluido en su casa, en su hacienda, pobrecito él, en el huerto. Incluso se hizo enfermar de COVID y un poco más de cosas, pero él, para hacerle el quita a todo esto, tomó la decisión de renunciar al Senado. Dejó de ser congresista, se quita el fuero, algo que determinó en su momento la Corte Suprema de Justicia y estableció, contrariando incluso su propia jurisprudencia, que hay muchos congresistas que, a pesar que renuncian y se quitan el fuero de congresista, siguen en curso su investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Corte, vuelvo y digo, contrariando su propia jurisprudencia, garantías ha tenido Uribe, no me van a decir que no. Contrariando esa jurisprudencia, dijo, listo, ya no somos más el juez de Uribe. Uribe se quitó efectivamente su fuero y le remitimos el caso a la Fiscalía. ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Y la Fiscalía de quién? De Francisco Barbosa, alguien del que hemos hablado en anteriores oportunidades y que decíamos incluso que él actuó en defensa de su jefe político. Francisco Barbosa llegó a la Fiscalía porque era el amigo de Iván Duque, el compañero de pupitre en la universidad, ambos estudiaron juntos, son muy buenos amigos. Uribe lo nombró en una alta consejería en la presidencia, Duque lo nombró en una alta consejería de la presidencia y después Duque lo terna para que sea elegido fiscal. Entonces él llega y empiezan a salir todos los casos en favor del uribismo, incluso el de Oscar Iván Zuluaga, porque eso fue una explosión controlada. Lo dije aquí en un episodio podcast que colocaré por acá por si lo quieren escuchar. Buscaron la preclusión de Uribe no una, sino 2 veces. En 2 oportunidades, jueces diferentes de conocimiento determinaron que el proceso de Uribe tenía que continuar en acusación, en juicio, que no debía finalizar, que no se debía precluir. En su momento también lo hicieron jueces de control de garantías que incluso aceptaron la imputación que a la Fiscalía de forma obligada le tocó hacer en contra de Uribe. Y ya tenemos ahora un tercer fiscal delegado ante la Corte, que son de la cúpula de fiscales, que son los fiscales más avanzados, si se puede decir así, que hay dentro del ente acusador, determinó, y esto se hizo antes del empalme de la nueva fiscal. Esto se hizo antes. ¿Por qué? Porque esos fiscales delegados ante la Corte conocen por reparto, o sea, les toca al azar esos procesos. Lo que pasó es que parece que ese reparto, que ese azar fue, al parecer, tergiversado para que llegara en las buenas manos del fiscal Jaimes. Fiscal que incluso salía acompañando a Francisco Barbosa en ejercicio mientras echaba sus discursos políticos. Sí, porque el fiscal anterior se metió en política. No era un funcionario judicial, era un político más ejerciendo oposición, dando opiniones y haciendo política en Colombia, como que en Ecuador también, y también en Estados Unidos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces ya vamos 3 fiscales. Este tercer fiscal, la tercera la vencida, sí determinó entonces que amerita llevar a juicio a Uribe. El anuncio se dio hoy. Se radicará el escrito de acusación. ¿Qué le queda a Uribe con todo esto? Primero que todo, Uribe, así no les gusta a algunos, Uribe hoy sigue siendo inocente. Uribe hoy está cobijado con la presunción de inocencia. Uribe sigue gozando con cada una de las garantías procesales. Uribe es una persona que ha gozado de demasiadas garantías procesales. Un ciudadano del común no va a tener todas esas garantías que ha tenido Uribe.
Uribe tuvo a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tuvo un pupilo en la Fiscalía que le buscó la preclusión, tuvo jueces de control de garantías, ha tenido jueces de conocimiento que en diferentes etapas han conocido su proceso, o sea, todas las garantías han estado con Uribe. Entonces que vengan los uribistas a decir que es que esto se le acabó, que esto es una persecución política, que esto es una afrenta contra la democracia, que hay que convocar a la reserva activa porque así. Ojo a esto. Esto lo dijo Pablo Holguín cuando se dio a conocer en el 2020, esto es audio del 2020, la orden de captura, la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Uribe. Escuchen ustedes entonces lo que decía la honorable senadora Paola Holguín al respecto. Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la República, y este es un mensaje para la reserva activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. Es imposible pensar que el expresidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden. Yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona, en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia, en el país. Un abrazo enorme. ¿Escucharon ustedes a la senadora Holguín? Uribe es la justicia, Uribe es la democracia, Uribe es el Estado colombiano. O sea, esa personificación, ese culto a la personalidad que los uribistas internamente manejan es de psiquiatra, es de, o sea, amiga, date cuenta, vete a terapia, atiéndete un poquitico porque de dónde está esa idolatría y de dónde está esa personificación del Estado en una sola persona, en una sola figura como lo es Uribe. O sea, realmente eso es preocupante. Y esto fue en el 2020. Pandemia, gobierno Iván Duque, en donde los uribistas estaban convocando a través de una senadora a la reserva activa. ¿Para qué? Para romper la institucionalidad, para romper el Estado de Derecho, para seguir rompiendo el Estado Social de Derecho, para establecer que la democracia es Uribe y que si se busca investigar a Uribe es atentar contra la democracia, una persona que incluso había renunciado ya a su fuero de congresista, una persona que no ejercía mayor poder, sino el que tiene internamente a través de su partido político y el que tenía a través de Iván Duque. La democracia no es Uribe, Uribe no es el Estado social de derecho, ni más faltaba. Pero eso sí lo creen ellos. Pero cuando entonces hablaba que la Corte tendría que elegir fiscal rápidamente para acabar con la interinidad de Marta Mancera, ahí sí salían en defensa de la Corte. Es que la justicia se respeta. No presionen a las Cortes, no presionen a la justicia, no presionemos a los jueces. ¿Será entonces que saldrá otra vez Pacho Santos diciendo que hay que hacerle pistola a los que pretenden presionar a la justicia? Le vamos a decir a los de Naciones Unidas, pistola. A los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pistola también, porque la Corte Suprema se respeta, la democracia colombiana se respeta. Esto no es una república bananera. Esto que decía Pacho Santos lo decía con el fin de alargar el periodo de interinidad de Marta Mancera, buscando que no llegara una fiscal independiente, una fiscal diferente, para que pudieran continuar con la preclusión de Uribe. Pero ahorita, como ya Uribe ya va a ser llevado a juicio, entonces salen los uribistas diciendo que esto es una persecución, que esto es una afrenta contra la democracia. ¿Van a llamar otra vez a la reserva activa? ¿Van a alzarse en armas ellos? ¿Van a romper la institucionalidad? ¿Qué pasó con Vicky Dávila? ¿No que Vicky Dávila tenía todas las chivas de la fiscalía? Hasta el momento en que estoy grabando este episodio de podcast solo sacó un trino con un urgente. Van a llevar a juicio a Uribe. No dijo más. No tenía primicias. ¿Qué pasó? Se le fue Francisco Barbosa, se le fue Marta Mancera y se quedó Vicky Dávila sin primicias, sin portadas, sin esa línea directa de filtraciones que la fiscalía de Barbosa le acostumbraba a dar. Los tomó por sorpresa. Porque la fiscalía está haciendo lo que tiene que hacer y es acusar a una persona que al parecer cometió una serie de delitos, entre esos fraude procesal, soborno a testigos y otras cosas más. Y como les decía hace un momento, a Uribe lo cobija la presunción de inocencia. Va a ser llevado a juicio. La fiscalía tendrá que acusarlo y tendrá que demostrar a través de la evidencia probatoria que Uribe es culpable.
tendrá en juicio la Fiscalía que desvirtuar la presunción de inocencia, llevar al convencimiento al juez penal de conocimiento al que le toque ese proceso. Pero todo esto todavía faltará un poco. ¿Por qué? Porque se hará la audiencia de acusación. Después llegarán las audiencias preparatorias, en donde tanto Fiscalía como Defensa entrarán a decir, estas son mis pruebas, ya sea para acusar a Uribe, para demostrar la culpabilidad de él, o por el otro lado, para mantener la presunción de inocencia. La defensa tendrá que decir y demostrar que Uribe es inocente. Y con tal de que sepa atacar las pruebas de la Fiscalía, y con solo mantener la duda incluso, toda duda será en favor de la persona acusada. Recuerden, eso es un principio procesal. Por eso digo, Uribe tiene todas las garantías. Esto no es persecución, esto no es el odio irracional de un presidente de izquierda con su fiscal de bolsillo, no. Todas las garantías se han dado. La defensa tendrá que saber desvirtuar esas pruebas. Por el otro lado, la Fiscalía tendrá que ser muy contundente con su escrito de acusación, con sus alegatos de apertura, con sus alegatos de conclusión, con cada una de las pruebas que bien tengan para llevar. Y tengo entendido que van a tener el acompañamiento de los abogados representantes de víctimas, quienes también tienen todo un indictment, toda una carpeta de pruebas que serán conocidas entonces también por parte de la Fiscalía y serán presentadas ante el juez penal de conocimiento. Ese juez tendrá dos salidas, dos alternativas, dos opciones, como lo quieran ver. La primera, absolver a Uribe. La segunda, condenarlo, declararlo culpable. Y a pesar de eso, a pesar de esa decisión que pueda ser absolutoria o condenatoria por parte de ese juez, se podrá apelar, porque esa decisión será conocida entonces, será apelada para que esto sea llevado ante un tribunal. Muy seguramente será el Tribunal Superior de Bogotá en la sala penal. Pero esa decisión que tome el tribunal, ya sea confirmando o derogando el fallo, que bien puede ser, vuelvo y digo, condenatorio o absolutorio, podrá ser llevado a través del recurso extraordinario de casación para que sea la Corte Suprema de Justicia en la sala penal quien determine ya finalmente si todo lo actuado, todo el proceso ha surtido bajo todos los efectos legales, sigue gozando de presunción de legalidad, y si el fallo en cuestión, sea condenatorio o sea absolutorio, es acorde a las leyes. Los jueces interpretan las leyes, esa es su función constitucional. Y eso van a hacer. Entonces este proceso todavía sigue. Lo que pasó es que se destrabó, pero hasta ahora se está dando un paso más de un largo camino que continuará en torno a Álvaro Uribe Vélez y su proceso penal. ¿Que esto salpica a su partido político? Sí. Es más, yo del Centro Democrático estaría pensando incluso en cambiarle el logo, porque todos muy bien saben que esa silueta del mono firme es de Uribe. Entonces van a tener en su imagen, en su bandera, un partido político a una persona acusada, a una persona llevada a juicio, a una persona que muy posiblemente va a ser condenada, porque hay pruebas suficientes. Otros jueces, no lo digo yo, otros jueces que han conocido el proceso de Uribe, en el momento de la preclusión, en el momento de la imputación, jueces de control de garantías, jueces de conocimiento, han determinado que de verdad hay un rango de culpabilidad, pero a ellos no les correspondía declararlo culpable porque no era la etapa procesal correspondiente. Pero entonces sí pedían que, señores Fiscalía, acúsenlo porque hay pruebas suficientes, que ya será el otro juez de conocimiento, que no se sabe quién será, que eso es un juez de reparto, llegará al azar y le tocará a esa persona conocer el proceso de Uribe. Toca rodear a ese juez. Toca apoyar a ese juez para que ejerza su función de justicia de forma libre, sin presiones, sin titulares de Vicky, sin Pacho Santos haciéndole pistola, sin demás cuestiones que puedan recibir presiones, incluso desde congresistas del Centro Democrático pidiendo el alzamiento en armas, convocando la reserva activa, una zonada, cualquier otra cosa. Ellos mismos que pedían hace unas semanas nomás que por favor no presionáramos a la Corte con la elección de fiscal, tienen que ser coherentes y seguir pidiendo exactamente lo mismo. Porque en este caso, si estamos hablando de un proceso judicial, no de un nombramiento administrativo como lo era el proceso de elección de fiscal. Aquí en este caso los jueces tienen que actuar de forma libre, sin presiones, y eso el Estado mismo se lo tiene que garantizar a ese juez que le toque ese caso. Responsabilidad dura de tocar a ese juez. Estaremos avanzando
aquí en este episodio de podcast, no, en este espacio del Cuadrante Alfa, más al respecto. Bueno, quiero solicitar excusas si de pronto en el programa ustedes escucharán un martilleo, pero nada, justo en el momento de grabar estoy con martilleos, taladros de los vecinos que están haciendo remodelaciones, pero bueno, espero que con la edición de sonido y todo pueda reducir un poco este martilleo. No me quiero alargar más. Quiero hacerle la invitación para que ustedes escuchen y vean este programa, para que lo compartan y ante todo para que compartan sus opiniones, nos den sus opiniones. Todos tenemos siempre una opinión y la tenemos que compartir. De esto se trata la democracia, de esto se trata la vida en sociedad. Así que compartan sus opiniones. ¿Están o no de acuerdo con lo que está pasando con Uribe? ¿Consideran si ha sido un proceso justo o no? Yo les compartí mi perspectiva bajo un enfoque jurídico. Interesante saber y conocer la de ustedes. Y bueno, en medio de todo este martilleo, me despido, no siendo más, que tengan un buen día y volveremos ya muy pronto con un nuevo episodio podcast. Chao, chao.